Los conquistadores desaparecieron a través de las puertas negras. Los pobladores, los supervivientes de Rantel comenzaron a producir un murmullo colectivo, en el que las palabras contribuían para producir un discreto disturbio. El segundo príncipe no tardó en esconderse dentro de su tienda, acompañado por el gran marqués que le servía de aliado. Sin saber la razón por la que lo hacía, la gente comenzó a tacharlo de cobarde. Lacius sabía que de no actuar ahora, y contener a la población podría producirse un levantamiento sin líderes ni objetivos, que provocaría una violencia generalizada por todo el campamento. Solo se derramaría la sangre de personas inocentes si no hacía algo para calmar los ánimos. Pero en estos momentos, la sangre noble de Lacius le impedía ser de utilidad, pues la gente no la vería como la aventura de rango adamantina que tanto había hecho por la gente del reino, sino como la noble de un reino que muchos de los aquí presentes estaban por abandonar. Cuán horribles y persuasivas habían sido las palabras del conquistador, tan calculadas y precisas. Lacius casi podía imaginarse aquel discurso escrito en papel, y practicado frente a un gran espejo. Era un movimiento planeado y entrenado, un golpe maestro contra el reino. En cualquier otro momento, con cualquier otro auditorio, el conquistador hubiera sido echado con piedras y palos mientras se cantaba el himno de odio dirigido a los herejes. Pero aquí, en este preciso momento, frente a las personas que lo habían perdido todo, las palabras del hechicero no solo cautivaron al público, sino además, dejaron inutilizada la autoridad que tenía la realeza, los aventureros o los templos. Ya aquí no había nadie capaz de frenar un inevitable motín. Nadie del reino sería capaz de detener esto. Tan solo un hombre extranjero, que hoy había sido elevado como un héroe, podría hacerlo. Lacius miró al monje como su última salvación, y con gran vergüenza, decidió empeñar su arma para pedir otro favor. Arain-sama, le debo mucho. Ahora mismo me encuentro en deuda con usted, y le pagaré este favor tal como acordamos. Y sé también que no es apropiado pedir algo después de todo lo que ya ha hecho. Pero si no le pido ayuda, esto terminará convirtiéndose en un motín, y la gente que ha salvado sufrirá enormemente. Sé que ya le he ofrecido cualquier cosa que tengo a mi disposición, pero aún así, deseo pedirle otro Señoritas, ¿creen que esas palabras fueron las de un villano? Preguntó repentinamente el monje Arain. Lacius quedó muda al notar la silenciosa furia que mostraba el monje. Pero Evileye, quizás igual de molesta que Arain, no tuvo reparos en contestar. Fueron los desvaríos de un demente. El monje no dio réplica a la respuesta. Pareció aceptar el pensamiento de la hechicera. En ese momento, los supervivientes comenzaron a mostrar los primeros actos de violencia. Personas temerosas de abandonar el reino, comenzaban a pelear contra aquellas que veían en aquella propuesta una luz de salvación. Familias y amigos comenzaban a dividirse. Se formaron bandos en pocos segundos, tantos que era difícil saber si la revuelta era causada por el conquistador y su propuesta, o era una rebelión nacida a partir de viejos rencores. Evileye tenía razón. Las palabras de un villano no hubieran causado tanto caos. Estas fueron nada más, y nada menos que la obra de un demente. Esa batalla campal que se formaba entre los supervivientes, era la obra de un agente de la destrucción. Mensaje recitó Arain. Lacius no sabía a quién estaría contactando el monje. ¿Podía ser que estaba pidiendo ayuda a sus amigos para contener este desastre? La respuesta corta era, no. Retírense. Fue la única palabra que salió de su boca antes de terminar el hechizo. Arain-sama. Lacius. La recompensa de la que hablaste, sé que honrarás el trato. Así que no te pediré una garantía. Pero cuando nos encontremos y decida pedirte lo que deseo, no se te olvide que ofreciste darme lo que sea. Evileye dejó salir un sonido extraño. Por mi orgullo como noble y sacerdotisa, le juro que así será, respondió sin miedo. Bien. Entonces no te pediré nada a cambio de esto. Pero tampoco me culpes si no funciona, dijo Arain antes de salir volando hacia la multitud. Ulbert se encontraba sobrevolando a las personas del campamento. Tanta gente peleando y sufriendo, discutiendo por cosas completamente ajenas a ellos, y defendiendo un juego en el que ellos no tenían fichas. Esa hechicera enmascarada tenía razón. Ulbert supo que un villano no podría provocar esta clase de caos, y por ello era que podía disfrutarlo tanto. Ver que tantas almas eran manipuladas y arrastradas al abismo, hacía feliz a su corazón de demonio. Pero su mente aún humana, aquella que había trazado un plan que su amigo había arruinado,
No podía tolerar que esto continuara. ¿Pero qué hacer? ¿Qué decir? Si se metía en su papel de rey demonio, Ulbert podría incluso empeorar esta situación. Y si no usaba su síndrome de octavo grado, ¿cómo superar entonces esta vergüenza que nace al ser observado por tantos ojos? ¿Qué decir? ¿Qué hacer para que más gente se les uniera aún con las palabras que había dicho Momonga? ¿Qué podía hacer Ulbert ahora que era el monje Arein? ¿Qué? Aquellos que tengan deseos de pelear, aquí estoy yo. Todas las miradas fueron dirigidas al monje al final, cuando su mente buscaba desesperadamente una respuesta. Fue el rey demonio quien finalmente habló. Mátenme, se dijo Ulbert al ver cómo su mente no había hecho otra cosa que recurrir a una popular, y muy cliché frase que se había inventado el siglo pasado. ¿Qué? ¿No hay nadie que se atreva? Gritó el monje. ¿Qué demonios estoy haciendo? Se gritaba internamente el avergonzado demonio. Tenía que escapar de ahí. Tenía que desaparecer antes de que hiciera una estupidez que manchara la reputación de los aventureros. Teletransportación. Mayor. El monje recitó un hechizo, y entre deslumbrantes luces azul celeste, el aventurero desapareció. Incrédulas, las rosas sobrevivientes, vieron como todo el campamento se calmó. Ulbert, por supuesto, no se quedó lo suficiente para poder verlo. Un frío recorrió la espalda de Abileye. ¿Teletransportación mayor? ¿Cómo demonios es que? La razón, el detonante de una viva preocupación fue el uso de un hechizo que a ella le tomó aprender décadas, quizás más de las que había vivido aquel monje en sus 30. La hechicera se sujetó la cabeza con miedo. Es un hechicero. Balbuceó llena de miedo. ¿Hechicero? Uso la teletransportación mayor. Es imposible que no lo sea. Pero entonces. La hechicera recordó la gran bola de fuego que destruyó la muralla. Eso es imposible. Arein-sama no tenía joyas o un bastón. Si no fuera un monje entonces. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la aventura solo al imaginarlo. Sí. Ese hechizo estaba debilitado. ¿No estaba usando todo su poder, o quizás sea obra de un talento natural? No, sin importar qué talento use, un basto y una joya siempre podrán potenciar la magia, pero eso significaría que no usó todo su poder para destruir la muralla. Puede que solo haya usado la mitad o una simple fracción. Pero es la única explicación. La teletransportación mayor es exclusiva de los hechiceros. Nadie más que un hechicero puro debería poder usarla. Y hasta donde sé, actualmente solo yo y Paradine podemos usarla. Ni siquiera esa maldita anciana puede usarla. Lacus sabía que solo una persona en este mundo era llamada anciana por su compañera. Pero entonces, ¿qué tan poderoso es ese maldito? Si no usó ki para el fuego, si es un hechicero y aún así logró esa cantidad de poder, entonces, antes de que la aventura cayera en un abismo de desesperación, una voz amiga la salvó. ¿Y no pudo haber usado un ítem? A. Abileye miró a su compañera. Pese a la idea de que el monje fuera más poderoso de lo que demostró, ella mantenía una sonrisa en su rostro. Además, ¿sería tan malo que Arein-sama fuera así de fuerte? Capturó a Malvist. Él y sus compañeros han estado patrullando los sectores pobres tratando de cazar a los 8 dedos. E incluso, pese a no ganar nada y arriesgarlo todo, vinieron aquí para tratar con el nigromante, que ni tú ni yo hubiéramos podido enfrentar. Eso sin mencionar. Lacus miró tiernamente los cadáveres de sus compañeras. Abileye podía escuchar su corazón latir por la preocupación. Este corazón que durante siglos se había mantenido inerte, tan solo este mes se había agitado como nunca antes lo logró en tanto tiempo. El caballero negro con esa aura encantadora. Y el monje con un poder abrumador. Por el bien de su mente y corazón, la hechicera creyó en las palabras de su amiga. ¿Un ítem? Podía ser verdad, la posibilidad no era lejana. Si era mejor aceptar eso, a imaginarse a que un monstruo así existiera en este mundo. Pues si Abileye tenía razón, entonces el mundo se estaría enfrentando a un infierno andante. Sin saberlo, el movimiento de Touchme, su infinita bondad le compró a los aventureros un voto de confianza, que pronto descubrirían, no solo vino por parte de Lacus y Abileye. El monje se teletransportó al interior de Bosque Top. Y ahí, en un claro se deshizo de su disfraz como hombre santo, y retomó su apariencia como el demonio que era. Apenas un segundo pasó cuando una luz azulada trajo a su hijo a su lado. Un demonio con la forma de un ser humano,
cuya única diferencia con estos eran sus ojos cristalinos y una larga cola que se balanceaba, mostrando su felicidad. Excelente actuación, Pad. Llama a Shaitear inmediatamente. Debemos volver a la tumba ahora mismo. Entendido, respondió sin protestar el hijo, quien después tendría oportunidad para compartir su sentir. Mensaje. Shaitear, abre el portal en el punto indicado. Ulvert-sama está listo para volver al instante. Sin retraso se abrió una puerta negra, y sin duda, el demonio pasó por ella. Como ya se esperaba, al otro lado lo que se encontró Ulvert fue a una sirvienta homúnculo esperando, con una almohada entre sus manos donde descansaba su anillo del gremio. ¿Dónde está Momonga? Preguntó de manera agresiva el demonio. Momonga-sama y Touchme-sama lo esperan en el tercer piso, en el mausoleo de Shaitear-sama, respondió la sirvienta sin rechistar. Cuando Ulvert terminó de ponerse su anillo, su hijo pasó por el portal. Tercer piso, Shaitear, rápido, le indicó con autoridad a su hijo, quien recién llegaba, y se teletransportó a su destino. Ulvert no tenía tiempo que perder. No podía esperar. Junto con Touchme debían preguntarle a ese sujeto que tenía en la cabeza cuando dijo todo eso. Ulvert apareció afuera del mausoleo de Shaitear, pero no muy lejos se escuchaban voces fuertes, gritando algo que por su apuro, Ulvert no se molestó en tratar de entender, pues ya se imaginaba que serían reclamos y regaños tanto de Touchme como de los NPC'. Esto incluso puede costarnos la lealtad de los NPC', pensó el demonio mientras se dirigía al origen de las voces. Ulvert pensaba que su compañero ya estaría regañando a Momonga por esa última parte del discurso, que en definitiva había arruinado todo el plan. Si Momonga se hubiese detenido en ese momento, pensó el demonio, ya serían nuestros. Una maldita oportunidad de oro a la basura. Pensó que todo su trabajo estaba arruinado, y pensó en lo frustrante que sería volver a empezar desde cero ahora que las cosas les favorecían tanto. Ulvert se sintió con un jefe que debía quedarse días extras en la oficina por el error de un novato. Era sencillamente irritante. Inconcebible después de no caminar mucho. Ahí lo vio. Momonga estaba siendo rodeado por Pandora's actor, Shaitear, los gemelos elfos, y Aureole Omega, que le gritaban. Touchme miraba desde lejos, mientras Seba se quedaba a su lado. No parecía tener intención de detener el acoso de los NPC', hacia el Overlord. Esto le pareció mal a Ulvert. Si permitían que les perdieran el respeto, esto sería malo para todos, no solo para Momonga. Padre. Qué increíble, qué divino movimiento. Aplastar de esa manera la fe y voluntad de la gente del reino. Qué orgulloso me siento. Qué feliz soy por haber sido moldeado por las manos del único Overlord. Gritó emocionado Pandora's actor. Momonga-sama. Las caras de los humanos. Aura hizo un sonido adorable mientras daba brinquitos en su lugar. No hay duda de que los capturó con esas últimas palabras. Miedo y gozo. Un escape para que los herejes puedan retomar el camino correcto bajo el mandato de los seres supremos. Estoy segura de que Ashura Ishida-sama estaría feliz de poder ver esto festejo a su manera. Aureole Omega. Con una voz tranquila y serena, pero con sus mejillas sonrojadas, demostrando su alegría. Ain-sama. Verlo postrarse magnífico, por encima de toda esa basura. Orgulloso como un dios. Un poco más y mi ropa interior. Por el bien de su sanidad, los tres seres supremos ignoraron ese último comentario de la más poderosa de las guardianes de piso. Momonga permanecía en medio de los NPC', con las luces rojas de sus cuencas apagadas. Y de vez en vez, una aura supresora aparecía para borrar alguna emoción desconocida. Sin comprender por qué en lugar de regaños o reclamos, su amigo recibe alabanzas, Ulvert se acercó a las únicas personas que parecían estar cuerdas en esta habitación. Touchme y su creación. Oye Touchme, ¿qué está? El campeón no tardó en constar. Ni idea, te juro que no entiendo nada por su voz. El campeón estaba igual de confundido que demonios o el propio Momonga. Ulvert podía entender que el monigote que respondía al nombre de Pandora's actor pudiera sentirse feliz de ese desastre, pero ¿y los demás? ¿Momonga había cambiado algo en su programación como con Albedo? ¿Era eso? ¿O simplemente los NPC', se estaban burlando de él? No parecía ser el caso. Entonces, si cambió su programación, pensó el demonio con frustración cuando, como si la divina providencia quisiera quitarle aquella ilusión al demonio, su propio hijo, quien sin duda era aquel que él mismo había creado, llegó al lugar gritando,
la fe aplastada de una multitud que sin resistencia aceptó atentar contra sus dioses e iniciar una guerra santa por los reyes que aún no los reconocían como sus ciudadanos. Aunque me siento frustrado por no poder entender el movimiento de mi propio padre, sé que esta situación es inmejorable. Demiurge avanzó al lado de Ulbert, y miro emocionado como los demás le dieron alabanzas a Momonga. Padre. Espero me pueda iluminar después sobre este cambio en el discurso final. Ulbert miró confundido a su hijo mientras pensaba: creo que tú eres el que me debería explicar. No hay garantía de que pueda regresar. Ese fue el primer consuelo le di a mi corazón cuando decidí no buscar una manera de volver. Mis padres, mi esposa, mis amigos. Al pensar en ellos, no puedo evitar preguntarme, ¿mi cuerpo habrá muerto cuando fuimos transportados? ¿O se encuentra en estado vegetativo? Sinceramente, preferiría saber que he perecido. Así estaría seguro de que ya no hay manera de volver. Y es que si la hubiera, si mi cuerpo siguiera vivo y existiera un método que me permitiera regresar, entonces yo no podría vivir sabiendo que mi esposa y mis padres esperan al lado de un cuerpo inerte, con la esperanza de que algún día despierte. Si hay una manera de volver, no quiero conocerla. No quiero escuchar hablar de ella, porque aun si ese método se encuentre en mis manos, no lo usaría. Dejaría que mi esposa y mis padres lloraran y sufrieran, mientras el tiempo consume lo que quede de mi cuerpo. Y eso es, porque al igual que ustedes dos, este golpe de suerte, esta nueva inverosímil realidad en la que hemos caído, es un sueño hecho realidad. Momonga. Ahora los NPC'(S) con los que viviste tantos años en tu solitaria existencia, han cobrado conciencia y te pueden hablar. Mientras los tengas, aun si nosotros no hubiéramos venido, ya jamás experimentarás la soledad. Ulbert, ahora tienes el poder del demonio que tan deseabas, y estás en la cima del mundo, con un poder y respaldo militar descomunal. Te convertiste en el rey demonio, que con solo 3 palabras es capaz de arrasar una ciudad. Y yo llegué a este mundo con ustedes. Llegué como un guerrero de la justicia, a un mundo que de otra forma estaría a la merced de un no muerto desalmado, y una catástrofe mundial. Decidí que no buscaría esa forma de volver, aun si realmente existiera. Abandoné la esperanza de volver a ver a la mujer que amo, y la posibilidad de formar una familia con ella. ¿Y sabes por qué lo hice, Momonga? Signo de interrogación, signo de exclamación. Porque no confío en ustedes para cuidar de este mundo. Un hombre solitario y aislado, que no sabe lo que es el calor familiar. Y un niño lleno de odio, atrapado en el cuerpo de un adulto, quien fantasea con la idea de gobernar, aun cuando su estúpido corazón no pudo enfrentar el hecho de que su trabajo lo llevó a convertirse en aquello que aspiraba a derrotar. Ninguno de los dos es apto para gobernar este lugar. Por eso si decidiera volver, si fuera a regresar, antes tendría que matarlos a ambos. No podría volver a nuestro mundo, y vivir sabiendo que dejé a 2 niños a cargo de la caja de Pandora que es Nazarick. ¿Qué sería de este mundo, inocente y puro, si dejara que la vampira sangre pura, el golem que hace temblar la tierra, el demonio helado y el duque de los infiernos fueran dejados libres bajo su tutela? ¿Qué sería de este planeta, si acaso algún día se atrevieran a usar a Rubedo? Ese día cuando derrotamos a Nigun, me di cuenta. Cuando llamo a esa débil criatura la más fuerte, supe que ninguno de los dos tendría rival en este mundo. Supe que en ese preciso momento, la única persona viva capaz de darle muerte al no muerto definitivo, y al demonio que gobierna sobre el fuego, era yo desde el fondo de mi corazón. Supe que en ese preciso momento tenía que matarlos a los 2. Pero, cuando sujeté mi espada y vi al cielo para tomar valor, lo encontré, aquella nebulosa de estrellas de la que tanto hablaba ese viejo compañero nuestro. Y después, aún dentro de esta armadura, aún con este cuerpo, pude sentir el viento. Pude sentir, por primera vez en mi vida, lo que era respirar sin pulmones artificiales que limpiaran el veneno. Era aire puro. Limpio fue entonces, cuando, impulsado por proteger la belleza de este mundo, tuve el valor para hacerlo, pero entonces ustedes lo vi emocionados por ver los efectos de la magia en este mundo. No encontré al demonio o al no muerto, tan solo a los amigos de juego con los que compartí tantos momentos. Y después, como un golpe bajo, ¿qué clase de idiota quemaría este lugar? Eso dijiste, Ulbert, mientras mirábamos las estrellas. Y Momonga, para mí Nazarick lo es todo. Con esas tristes palabras me probaste que hubieras sido feliz permaneciendo en silencio dentro de la tumba, rodeado con los hijos de los compañeros que lo dejaron atrás. Pensé que este aire, que este mundo los podría hacer cambiar.
Y por eso les di una oportunidad. Y me alegra no haberme equivocado. El demonio del fuego y el Overlord, divirtiéndose mientras fingen ser aventureros. Pasando las noches hablando mientras patrullamos las calles del reino. Y aunque a ustedes no les importa, me apoyaron en mi lucha para desmantelar a esos dichosos dedos. Por eso es que no usé demonios sombra. Por eso es que no mandé Ansos a desintegrar esa organización. Que ustedes puedan ver y compartir la visión de justicia que busco. Esa es mi verdadera misión. Por eso apoyé su plan, y diseñé esta guerra para que nosotros no tuviéramos que participar de manera directa. Por eso aprobé que tanta gente muriera por nuestra culpa. Para salvar a las personas de este mundo del destino que le depara al ser humano que nunca para de avanzar. Y para mostrarles a ustedes dos, de que hay mejores formas de vivir y avanzar. Pero tú, Momonga, Satoru, ¿tienes idea de cuántas vidas se han ido a la basura por esa estupidez que cometiste? Signo de interrogación, signo de exclamación. Toda la gente que murió en Errantel, y toda la que morirá a partir de ahora por las mentiras que hemos divulgado, todo será para nada. Porque mandaste a la mierda la parte más importante del plan. Tú. ¿Por qué? Eso es todo lo que quiero saber. Quiero saber si ese sueño, en el que podré proteger a este mundo junto con ustedes, realmente puede volverse realidad. El pensamiento de Touchme, el campeón mundial, mientras se dirigía a su encuentro con el Overlord. La furia desbordaba de Touchme mientras daba por fracasado el plan. Mientras se dirigía al mausoleo de Shaitear, el campeón mundial pensaba que este podría ser el hipotético final, y que deberían trazar un nuevo plan. Gracias a que el líder del gremio no pudo seguir un simple guión con el que todos habían estado de acuerdo. Estaba seguro de eso, y sin embargo cuando vio a Momonga, todos los NPC''S lo aclamaban como a un genio. Todos ellos sabían del plan y la razón de cada movimiento. Touchme y Seba se habían asegurado de eso, para que ninguno cometiera una acción que pusiera en peligro esto. Touchme ya estaba mentalizado para la oposición de Pandora's actor, quien defendería a su creador, pero porque los demás también lo festejaban. Incluso Aureole Omega, quien fue programada dulce y sincera. Ella no debería poder mentir tan descaradamente para hacer feliz a Momonga. Shaitear, y los gemelos también aclamaban la gloria de un inexistente genio. Y lo peor fue, que cuando Aura le preguntó al propio Sebas qué opinaba, este dijo no esperaba menos del genio que unió a los 41 seres supremos una vez llegó Ulbert. Este hizo la misma pregunta que Touchme no podía contestar, ¿qué pasa? No parecía una broma. Realmente se veía como si todos ellos creyeran de corazón que Momonga era un genio insondable. Creían firmemente que el hombre que no terminó la escuela primaria era un estratega sin precedente y un manipulador infalible. Quizás solo son estúpidos, pensó Touchme al ver que los NPC''S habían malinterpretado las cosas, pero entonces, el propio Demiurge, quien colaboró a fabricar el plan, y que sin duda era más inteligente que los seres a los que llamaban supremos, también aclamó la brillantez de Momonga. ¿Se habían vuelto todos locos? ¿O realmente las paranoias ideas de Momonga eran ciertas, y todo esto era una forma en la que engañar a los tres para iniciar una rebelión? Mientras Touchme se debatía esto, Demiurge dejó salir otra complicación. Ulbert había dicho algo cuando se encontró solo en el campamento. En ese momento, Touchme tomó el metafórico plan. Lo rompió en 1000 pedazos y lo depositó dentro de una papelera en su cerebro. Un viajero, cansado y hambriento, observó abismado, como la ciudad donde planeaba comprar un caballos, estaba en ruinas. Y lloró al ver que todas las bestias eran custodiadas, y usadas para transportar comida para los refugiados. Impotente, hambriento y desesperado. El mensajero del reino dracónico rodeó Errantel y siguió caminando. El pueblo carne. Los conquistadores que seguramente habrían causado esta masacre. Si ellos habían sido tan poderosos como para eliminar de esta manera a una ciudad enemiga, eran los apropiados para cumplir con las órdenes de su señora. Y así. El moribundo hombre siguió avanzando sin detenerse. Aquel hogar donde los conquistadores viven y duermen. Tenía que llegar antes de que la muerte lo alcanzara. Debía entregar el mensaje antes de que el cuerpo dejara ir al alma y entonces, cuando estuvo por dar su siguiente paso, la tierra se movió ligeramente. Se escuchó un poderoso estruendo que veía desde muy lejos. Una mujer de armadura blanca caminaba a pocos metros del campamento de Rantel. Remedios Custodios, apaleada y dolida,
Avanzó hasta el lugar donde se encontraba su última esperanza. La paladina vagó por el bosque hasta encontrarse al teletransportador que prometió esperarla a ella y a su grupo, pasara lo que pasara. ¡Alto! Guión. Gritó el teletransportador y observó a la paladina. Remedios tenía la cara hinchada y llena de moretones. Estaba irreconocible. Pero para su fortuna, el teletransportador solo recordaba a una idiota que usó armadura blanca en esta misión. Capitana. Gritó preocupado el teletransportador y corrió en ayuda del color blanco. Por el amor de los dioses, capitana. ¿Qué le pa? La reina. Balbuceó Remedios con las pocas fuerzas que le quedaban. Necesito llegar con la reina y mi hermana. Llévame ahí, dijo como últimas palabras Remedios Custodios antes de desplomarse. El teletransportador, sin saber bien qué hacer, siguió la última orden que escuchó de Remedios antes de desmayarse. Aun si el grupo estaba incompleto, por la autoridad que la reina le había otorgado al color blanco, ignoró a los demás compañeros y el teletransportador llevó a salvo a Remedios hasta el Santo Reino. Pero mientras recitaba el hechizo, y la luz los cubría, el teletransportador creyó poder escuchar un estruendo. Tina. Sentía un aire inusual saliendo de la princesa que le encomendaron cuidar. La aventura de rango adamantina, ahora avanzaba junto con la princesa Renner, que con un cierto aire peculiar rodeándole, se dirigía a una reunión con su padre. Sobre el rostro de la princesa estaba una sonrisa como todos los días. Pero de alguna manera, esa expresión tan dulce y tierna hacía a Tina sentir repulsión por la amable princesa. Personalmente, la aventura prefería marcharse para encontrar a su hermana y sus compañeras, quienes no se habían contactado con ella desde que la dejaron a cargo del cuidado de Renner. Y por los sucesos en Rantel estaba preocupada por ellas. Pero el deber con su misión le hizo imposible ir a verlas. Además, confiaba en que Evileye y la jefa cuidaran a las demás. Tina, por favor, si fueras tan amable, ¿podrías quedarte aquí afuera? Indicó Renner una vez llegó a la puerta que buscaba. Lo lamento, princesa, pero la jefa me pidió. Sin poder llegar a terminar de hablar, Renner interrumpió, como si no tuviera el tiempo y la paciencia para escuchar la explicación de la niña. ¿En serio? Bien, entonces solo no comentes nada de lo que escuches ahora. Confío en ti, dijo con una voz dulce la princesa mientras abría las puertas del cuarto de su padre. Ahí, en un escritorio, el rey revisaba informes sobre la situación actual de Rantel, ciudad que se había perdido por completo. Renner, Ramposa no parecía esperar la presencia de su hija, así como tampoco los otros ministros que ayudaban. Padre. Estos buenos hombres han estado despiertos desde ayer en la noche. El grano para los refugiados y los refuerzos para el ejército ya han sido enviados, así que, ¿podría pedirte que les dé un descanso? Dijo con voz dulce. Aquella patética excusa, que parecía ser una muestra de piedad con los ministros, fue entendida por el rey como una súplica para hablar en privado. Aún así, la princesa había dicho la verdad. Las órdenes ya estaban giradas y lo que hacían ahora era prepararse para el fuerte golpe que sufrirían las finanzas de la corona. Sin embargo, era algo que podía esperar. Además, el rey ya intuía por qué su hija había venido a verlo. Es cierto. La princesa tiene razón, caballeros. Todos tienen 2 horas para comer y descansar, dijo el rey, y al momento y sin replicar, los ministros salieron de la sala. Algunos caballeros pensaron en quedarse al ver que Tina no tenía la intención de irse. Pero el rey permitió esta audacia, y les ordenó a los caballeros que se marcharan. Y una vez todos se fueron, antes de que el rey pudiera cuestionar a su hija por qué interrumpía de esta manera su trabajo, ella dio las primeras palabras. Padre, ayer llamaste a Climb mientras yo dormía. Y no tengo intención de interferir con la misión que le hayas dado. Pero dado lo que ha pasado esta noche me preocupa. Padre, ¿a dónde fue que enviaste a Climb? Se encontraban durmiendo en la misma cama, abrazados uno al otro, aferrándose al único consuelo que les quedaba en la vida. Tras sufrir y llorar, después de compartir su dolor, abrumados por el cansancio y el estrés que les habían dejado los sucesos de la noche anterior, Pavel y Rena sucumbieron ante un sueño, que por la expresión en su rostro, parecía eterno. Con delicadeza, la suave mano de Lucia cerró la puerta, para dejar atrás a los 2 compañeros que habían salvado lo que para ella era lo más importante en su vida. Tía. ¿Estás segura que es buena idea dejarlos solos? Preguntó Arias a la druida. Lucia lo miró al único hijo que su hermano tuvo.
Siempre le parecía gracioso que un hombre solo 3 años menor que ella, y que encima parecía mayor, le hablara con tanto respeto. Pero aun si tenían una edad parecida, este chico nunca maduró apropiadamente. Y eso en parte era culpa de la druida. La respuesta a la pregunta de su sobrino, era la naturaleza misma de la pérdida. ¿Qué sentiste cuando murió tu padre? Preguntó Lucia mientras se retiraba de la puerta, y caminaba a la sala de espera que algunas hermosas sirvientas habían preparado para ella. Arias se quedó un momento recordando ese momento. Me dolió, respondió sinceramente y siguió a su tía. Me sentí solo y muy triste cuando me enteré, pero ¿qué tiene eso que ver con? ¿Y ahora que eres un hombre? Al recordar a tu padre, ¿qué sientes? Arias pareció comprender lo que su tía quería decirle. Admiración y respeto por la forma en la que murió. Lucia sonrió aliviada. Aquella era una pregunta que no había podido hacer a el día de hoy. Y se sintió feliz de que la respuesta era la esperada. Exacto. Puede voltear la mirada y ver esa pérdida como fuerza, como una motivación para seguir adelante. Puedes incluso ver ese momento de tu vida como aquel que te convirtió en el hombre que ahora eres. Lucia entró a una elegante sala de espera con muebles de terciopelo, y sobre una fina mesa observó un hermoso juego de té. Al morir el padre de Arias, Lucia tuvo que hacerse cargo de su sobrino. Dado que los propios padres de Lucia eran demasiado mayores para cuidarlo. Cuando su sobrino tenía solo 11 años y Lucia 14, ambos empezaron a vivir como una familia. Y ahora que veía a su sobrino, soltero y sin hijos pese a su edad y rango, la druida se preguntaba si no lo había mimado demasiado. O si peor aún, el trauma por perder a su padre le impedía conseguir una familia propia. La druida tomó asiento en una de las finas sillas, y sirvió té para ella y su sobrino. Después de perder a tu padre yo me hice cargo de ti. Te cuidé lo mejor que pude e hice lo necesario para proteger. Esa vida fue lo que nos llevó hasta aquí y no podría agradecerle más por eso, respondió inmediatamente el enorme guerrero. Lo que quiero decir, es que tú te levantaste y te aferraste a la vida que pude darte. Nunca quise reemplazar a mi hermano, y por eso jamás dejé que me llamara madre. Pero aún si jamás lo quise, sé que tú me viste como una. Arias se sonrojó, y para calmar su corazón tomó del té que le había servido Lucia. Pero, ¿tú crees que esos dos podrán ver al pasado, y recordarán a ella de la misma manera que tú recuerdas a tu padre? ¿Crees que exista alguien que pueda llenar el vacío que dejó esa niña? Arias dejó escapar de sus ojos una mirada melancólica. Para un hijo que pierde a un padre, le es más fácil avanzar. Al menos si lo comparas a lo que un padre siente. La druida dio un largo sorbo a su taza para calentar su corazón, antes de someterlo a esos recuerdos dolorosos. Cuando pierdes algo tan preciado como un hijo, desaparecen las fuerzas y voluntad de levantarte. Vi a muchos de mis amigos, lo suficiente mal y enfermos como para negarse a terminar sus propias vidas. La mayoría de ellos prefirió matarse lentamente con alcohol u otros vicios. Y en otras ocasiones, vi a bastantes de esos compañeros lanzarse a la batalla con la intención de morir, como si ya no les importara nada. Lucia guardó silencio un momento por aquellos amigos perdidos. Y entonces, eso parece un poco exagerado, dijo Arias, y de inmediato, recibió una mirada furiosa de su tía. No puedo creer que mi propia sangre puede decir algo tan horrible, le dijo con un claro tono de decepción. Yo también los vi, tía, dijo para sorpresa de la druida. Muchos de mis compañeros festejando el nacimiento de un hijo, y pocos meses después llorando su pérdida. Es cierto, odian y se lamentan, pero a la mayoría de ellos los vi levantarse y empezar de nuevo. Es horrible, pero es cierto. Arias dudó por un momento al ver que ahora su tía le sonreía de nuevo. Lucia se sorprendió, y se dijo que debió recordar que los compañeros con los que se reunía Arias eran jóvenes reclutas que conocía en los campamentos de la retaguardia. La mayoría, jóvenes con su primer hijo. Sí, es cierto que muchos niños mueren a pocos meses o incluso días de nacer. Tienes razón, le hablo con un tono más relajado. Pero, es justamente eso. Aunque sea cruel, es natural que los niños mueran tan pequeño. Y al ser algo tan natural, muchos se mentalizan y están preparados para que eso llegue a pasar. Duele mucho, pero es algo que muchos logran enterrar bajo la alegría que les brindan aquellos niños que sí sobrevivieron. Pero eso solo aplica con los jóvenes, dijo Lucia mientras apretaba los puños. Rena y Pavel no son tan mayores, ellos aún podrían... Estoy seguro de que Pavel te mataría si supiera que terminaste esa frase.
Así que te evitaré la pena, y lo haré yo misma si te atreves a decirlo, tía. Neya no era un bebé. Es muy diferente ver morir a un bebé del que no tienes la certeza que sobrevivirá, y ver morir a un hijo que dabas por sentado que te vería morir a ti. Arias sintió que un frío le recorría el cuerpo. Por ahora Pavel quedará en silencio, y se aferrará a la última cosa que tiene. Rena. Por eso estoy tan segura de que no causará desastres, al menos por ahora, al menos por ahora. Así es, porque cuando volvamos al reino... Un poderoso estruendo se escuchó, y la tierra tembló. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Arias por el ruido y el movimiento que una fuerza desconocida habían causado. Al instante, dos asos aparecieron al lado de los invitados, y desde su asiento, Lucia vio cómo Solution abandonaba la fortaleza para alejarse, y salir del radio del hechizo antiteletransportación. La serena sirviente ahora se veía agita. Por un breve momento, Lucia vio en los ojos de aquella hermosa chica preocupación y miedo. Al abrir los ojos solo se podía ver un techo de piedra. Al levantarse de la cama, apartaba una áspera sábana y se ponía de pie sobre un piso frío. Caminaba hasta una esquina de su cuarto, donde alguna novicia había dejado la noche anterior un balde con agua, con el que la sacerdotisa lavaba su cuerpo, cabello y dientes. Después debía ponerse su hábito y salir para continuar con su entrenamiento. Estudiaba y rezaba mientras en su estómago se sentía un vacío constante, que jamás desaparecía. Esa fue la vida de Clementine apenas un año atrás. Pero hoy, al abrir los ojos, la asesina se encontró con una carpa sobre su cama, específicamente creada para aislarla del exterior, y que pudiera dormir con tranquilidad. Clementine apartó las finas sábanas de seda y salió de la cama. Sus pies se encontraron con una calidez inexplicable. Parecía que la alfombra que cubría todo el piso de la habitación desprendía un calor constante y agradable, por obra de alguna magia desconocida. La mujer avanzó hasta una puerta blanca, y detrás de ella se encontró con un enorme baño, completamente tapizado con mármol blanco. Y en medio de la enorme sala, justo en el centro, se encontraba una enorme tina llena con agua caliente. Espejos, jabones y perfumes, e incluso ropas para que se vistiera una vez saliera de la tina, se encontraban en las repisas y estanterías. Quizás por vanidad, o porque no deseaba sentir la incomodidad de la ropa sucia sobre la piel recién lavada. Fue que Clementine tomó el vestido que había sido dejado para ella por una sirvienta. Y al terminar de arreglarse, se vio al espejo. Un año atrás, la persona aquí reflejada hubiese sido la abadesa de un pequeño templo consagrado al dios del fuego. Una mujer acosada por las responsabilidades, el estudio y el entrenamiento. Presionada para suprimir los malos hábitos que le impedían seguir ascendiendo, solo para servir a los ideales de dioses hipócritas. Clementine se alejó, y salió de la habitación que sus nuevos amos le habían prestado. Y ahí, detrás de la puerta, se encontró con una recompensa con la que antes jamás hubiera soñado. «Te queda bien», dijo con un tono carente de emoción una pequeña chica con vestimentas de sirvienta, y un parche en el ojo. Lo que Clementine llevaba puesto era un ítem de construcción que no daba estadísticas. Simplemente era ropa que los tres seres supremos se esforzaron en buscar en sus inventarios para compensar un poco el hecho de haber explotado de esa manera a Clementine. Un vestido de una sola pieza color guinda, sin mangas y sostenido por tirantes. Demasiado elegante para ser llamada ropa casual, pero no lo suficiente para considerarse un traje de gala. Ropa apropiada para pasar el día. CZ-chan, ¿te gusta? Preguntó con un tono lascivo mientras levantaba la falda, lo suficiente para que CZ pudiera ver debajo de ella. Pero, ¿no te gustaría más si la falda fuera más corta? Momonga-sama se enojaría, respondió con su habitual cara de póker al escuchar la idea de cortar la prenda prestada por un ser supremo. Signo de interrogación abierta, Clementine miró entonces con más detenimiento el vestido. No era una prenda divina, aunque la tela era sin duda algo de calidad superior. Este vestido, ¿fue Momonga-sama quien me lo dio? CZ movió la cabeza de arriba a abajo para dar su respuesta, y entonces los ojos de la asesina se iluminaron. Entonces, aunque sea un poco, Clementine sonrió para sí misma, segura de que esta prenda simbolizaba el valor que había ganado ante sus nuevos amos. Aunque una parte de ella no estaba cómoda cuando se imaginaba este vestido como la correa que se le ponía a un perro que se adoptaba. Prefería verlo como el cascabel de un gato. Pero mientras la asesina definía la clase de mascota que era, una nueva noticia le fue entregada. También, me pidieron que comieras y te llevara de regreso.
Quieren que Clementine y el nuevo respondan algunas preguntas. Clementine abrió los ojos con emoción. Lo sabía, se dijo, y festejó que el nigromante, aún después de su transformación, había aceptado vivir bajo el mando del Overlord. Aunque si será sincera, no le sorprendía en lo más mínimo. Pero una vez la alegría por su compañero pasó, Clementine se preguntó sinceramente por la otra cosa que había mencionado la dulce sirvienta encargada de atenderla. ¿Comer? Preguntó Clementine algo confundida. Sí. El jefe de chef fue dejado aquí para atender a los prisioneros, dijo CZ, refiriéndose a Nainer y Gasef, quienes aún estaban durmiendo en sus habitaciones. La asesina acarició su vientre algo hinchado. Estaba llena. Había tenido un banquete y se fue a acostar justo después de eso. No tenía hambre. De hecho, se dio cuenta de que desde que había caído en las manos de sus nuevos amos, como prisionera, Clementine no había vuelto a sentirla. Incluso esa molesta sirvienta de cabello rubio, entregaba suficiente comida para que Clementine estuviera satisfecha. Y CZ, casi siempre llevaba más de la cuenta. Era común, de hecho, que Clementine devolviera parte de las ofrendas que entregaba esta. No, estoy bien. Podemos ir con Momonga-sama ahora mismo. No, tienes que comer. Al menos, tomar un café, ¿eh? ¿Acaso querrá engordarme? Pensó Clementine ante la extraña actitud de la siempre tierna sirvienta. Aunque la reacción de CZ ante la negativa era consecuencia de las órdenes que sus avergonzados amos habían dado. No podía llevarla ante ellos en que antes hubiera dormido y comido. De otra manera, el espíritu de Roero los perseguiría hasta el final de los tiempos. A la asesina no le quedó más opción que aceptar la oferta de una bebida. Pero mientras bajaban las escaleras al piso inferior, un poderoso estruendo se escuchó, y al instante, 4 ninjas salieron para proteger a la asesina, pero en especial a la sirvienta, que no tardó nada en materializar un rifle entre sus manos. ¿Qué fue eso? Preguntó CZ al instante. No lo sabemos. Pero fue no muy lejos del perímetro de la fortaleza, respondió el lanzo. Al saber que la amenaza estaba lejos, CZ sacó de entre sus ropas un pergamino que consumió al instante. Y al otro lado, una de sus hermanas contestó. ¿CZ? ¿Te encuentras bien? Era la voz de Yuri, quien debía estar ahora mismo en la entrada de la tumba. Yuri, ¿todo bien en la fortaleza? ¿Y los seres supremos? Todos regresaron y están en el mausoleo de Shaiter. ¿Ustedes tienen información de qué fue ese sonido? Ninguno, pero los ansos dicen que fue cerca del perímetro de la fortaleza, demasiado cerca. CZ, toma a todos y mensaje masivo aviso de emergencia. Por las órdenes directas de Ain-sama, todas las personas cercanas a Carne deben evacuar inmediatamente. Solution Epsilon, tiene permiso de mantener posición, se le enviarán refuerzos. CZ Delta, debe traer inmediatamente a los prisioneros, y Clementine, la voz que enviaba el comunicado, era de la jefa de inteligencia de Nazarik, la mayor de las 3 hermanas. Nigredo.cz ordenó a los ansos tomar a todos en la fortaleza, y salió rápidamente de esta. Y ahí, en la puerta, ya la esperaba una puerta negra. Henry despertó. El hechizo que la había mantenido dormida terminó. Y al despertar, lo que la guerrera se encontró fue a su pequeña hermana abrazándola fuertemente, aún dormida. Pero mientras Paenas abría sus ojos, y se lamentaba por lo que había hecho antes de que Enfirea la forzara a un sueño, una poderosa explosión se escuchó, y posteriormente, la tierra tembló. Al instante, la pequeña Nemu despertó aterrorizada. Hermana. Gritó y se abrazó fuertemente a Henry. Por la puerta entonces entró Leslie Variare y su nieto, ambos con una preocupación evidente. ¿Están bien? Preguntó agitadamente el farmacéutico, que aún llevaba encima todo el equipo que había tomado antes de los aventureros. Henry no tuvo tiempo para cuestionar por qué Enfirea llevaba todo eso encima, y lo primero que hizo fue entregar a su pequeña hermanita a la anciana. Y de inmediato, comenzó a ponerse la armadura que tenía cerca. Leslie entendió que estaba por pasar, y se fue con la pequeña niña mientras su nieto esperaba a que Henry se terminara de preparar. Justo cuando estaba por terminar, Henry superó su miedo anterior y preguntó a su amigo, ¿qué está pasando? ¿Nos están? Pero, antes de terminar su pregunta, Henry vio cómo Enfirea se llevó la mano a la oreja, de la misma manera que a ella se le había enseñado. Su amigo estaba recibiendo un mensaje. Aquí en toma. A los guardianes del pueblo Carne, se les prohíbe iniciar ataques. Repetimos, se prohíbe iniciar ataques. Se enviarán refuerzos.
Resistan hasta que lleguen y no se acerquen al origen de la explosión. En toma corto entonces la llamada. Sin entenderlo bien, pero sin volver a repetir su error, Firea confió y dijo inmediatamente a Henry las órdenes.